Y en este segundo vídeo sobre las ciudades medievales, lo que vamos a hacer es que todo eso que hemos aprendido, todo eso que hemos visto sobre las ciudades, vamos a hacer una cosa que yo creo que es muy interesante, que es ver cómo se aplica en la realidad. Es decir, lo que hemos visto es un ejercicio teórico y hemos hablado de una posible o de un ejemplo de una ciudad medieval. Luego, contrastado con la realidad, cada ciudad medieval lo utilizará en función de su realidad y de su situación. Pero existir existe. Vamos a verlo aquí, ahora. Aquí desplegamos un mapa de las ciudades medievales europeas, de las más importantes, y vamos a ver algún ejemplo, vamos a analizar algunas ciudades actuales y vamos a ser conscientes de su pasado medieval al verlas. Por ejemplo, vamos a empezar con una que nos sea muy cercana, que sea Valencia, ¿vale? Aquí tenemos una imagen, una fotografía, ¿vale? Ahí está, de las torres de Serrano, que eran las torres que eran como la puerta principal de entrada a Valencia. Por lo tanto, digamos que era como esos restos de la antigua muralla medieval valenciana y esa es la puerta principal por donde entraban aquellos que visitaban o los que se iban a alojar en la capital valenciana. Y ahora si miramos un plano de la ciudad de Valencia, vemos aquí en la parte amarillo la ciudad medieval, vemos como su interior está desordenado, como decíamos, y vemos que aparece como agrupado por barrios o zonas. Tenemos la zona de la catedral, donde pone la Seu, tenemos la zona del Mercat, tenemos la zona del Pilar, que debía ser otro barrio agrupado con alrededor de otra iglesia, otra parroquia, y luego, y fijaos, como digo, el trazado urbano muy desorganizado, con algunas calles rectas, pero no muchas, y luego el resto de la ciudad que ha ido creciendo con los siglos posteriores, vemos que ya sus calles son más rectas, que está hecho de una manera como obedeciendo a un proyecto pensado con antelación. Pues aquí vemos el pasado medieval de Valencia a grandes rasgos, pero lo estamos viendo. Luego, por ejemplo, otra ciudad que estaría más o menos por esta zona, por la zona del sur de Francia, que es la ciudad de Carcassonne. Esta ciudad tiene la particularidad de que lo que es la antigua ciudad medieval, lo que se llama la Cité medieval de Carcassonne, está reconstruida por uno de los amantes de la historia medieval de Francia, que es Viollet-le-Duc, que también se encargó de reconstruir el techo tristemente incendiado bueno, el techo y la propia catedral de Notre Dame. Como veis, es una ciudad que parece como hecha de un cuento de hadas, porque es verdad que Viollet-le-Duc hacía reconstrucciones un tanto románticas de la Edad Media. Pero nos sirve para ver esa ciudad medieval completamente amurallada, para ver el plano un tanto desorganizado de las casas de la ciudad medieval, nos sirve para ver este palacio, pequeño castillo, donde viviría, donde residiría el poder civil y también el espacio de la catedral. ¿Lo veis? Pues como veis, eso que veíamos antes sobre la ilustración, aquí se puede ver. Otro ejemplo un poco distinto, que sería el de la ciudad de Venecia. Venecia tiene la particularidad de tener como, bueno, de estar sobre las aguas. Y eso también se debe al miedo, es decir, cuando tú eliges una ubicación sobre el agua, es porque tienes una necesidad de defenderte, de ser inexpugnable. Y esto es un poco el caso de Venecia. Como veis, de nuevo, Venecia, en lugar de tener una calle mayor, lo que tiene es un gran canal, ¿de acuerdo? Que la cruza. Y luego tiene otros canales también grandes o también importantes, pero tiene como un gran canal que la cruza. Y luego también vemos claramente o como una especie de plaza mayor donde estaría la catedral, bueno, la iglesia de San Marcos y también el edificio del ayuntamiento. Y luego, por poneros otro ejemplo, que estaría aquí arriba, en la ciudad alemana de Lübeck. Aquí tenemos Lübeck, que como veis está bordeada por dos ríos, y eso hace que Lübeck sea una ciudad muy bien defendida. ¿Qué es lo que le ocurre a Lübeck y otras ciudades alemanas? Que han sufrido mucho el azote de las guerras mundiales. Entonces están muy reconstruidas y muy, como veis, tienen un aspecto de nuevo. Y es por eso. Pero se ve de nuevo claramente dónde están los edificios religiosos. ¿Mm? Dónde están las plazas, cómo son las calles, cómo están dispuestas las casas. Al verlo claramente nos recuerda un poco a las ciudades medievales, simplemente con un vistazo que le demos y claramente se diferencia de las otras zonas
que se ve que son claramente más modernas o residenciales o industriales. Bien, pues ya tenemos aquí algunos ejemplos. ¿Y cómo todo esto acaba? ¿En qué momento se produce la crisis? Es decir, tenemos el crecimiento, la formación, la evolución y todo fue bien, como digo aquí, y todo fue bien hasta que llega el siglo XIV y tenemos aquí esta pintura de Peter Bruegel, el viejo, en la que se produce el triunfo de la muerte. ¿Qué es lo que ocurre para que las cosas se trunquen en este momento? Pues bien, en primer lugar, la peste negra. La peste negra como episodio central y desencadenante. Ya la vimos en clase. Esa enfermedad provocada en este caso por una bacteria, ¿vale? La Yersinia pestis, que las ratas eran portadoras de ella. Digamos que ya vimos en clase las consecuencias demográficas, las consecuencias económicas que se produce y lamentablemente en estos días las vemos un poco en la calle. Y digo muy lamentablemente porque observamos cómo la pandemia del coronavirus tiene un impacto demográfico en la población, porque digamos que la población muere a causa de coronavirus. Y también vemos cómo la desaparición y bueno, no solo la pérdida de población, sino el hecho de que la gente esté en cuarentena provoca una parálisis de la economía, ¿vale? Pues esto, en la Edad Media, bueno, una parálisis relativa, luego es recuperable, pero en ese momento de mayor golpe sobre la población, pues se produce una paralización. Y esto ocurrió también en la Edad Media. Luego más tarde, evidentemente, pudieron remontar, pudieron solucionar esta situación, pero también ocurrió, digamos que estas epidemias o estas pestes se pueden sobrellevar y se pueden superar, y de hecho se superan, pero provocan un daño y un cambio en la población, ¿vale? Pero no fue solo la única causa problemática en este siglo XIV. También las guerras entre los distintos reinos. Por ejemplo, la más destacada fue la de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Digamos que estos distintos reinos medievales occidentales se habían extendido por el territorio y se enfrentaban los unos contra los otros para intentar extender sus fronteras. Dos de los más destacados fueron el Reino de Inglaterra y el Reino de Francia. Y como vemos aquí, vemos que se enfrentan en lo que se llama la Guerra de los 100 años. Aquí tenemos algunas ilustraciones de esa guerra, aquí tenemos las banderas o los pendones con los símbolos ingleses de la flor de lis y los 3 leones, aquí tenemos las flor de lis francesas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú tienes un problema de enfermedades, de guerras, eso provoca un efecto muy negativo en la población. La población se encuentra agobiada. Y ante esa situación de agobio responden normalmente con revueltas o con rebeliones. Entonces, en esta etapa se van a producir lo que se llaman revueltas urbanas en las ciudades y revueltas campesinas, que normalmente se hacían o contra el poder de los nobles o contra el poder del rey. Aquí tenemos una ilustración en la que se detiene un caballero, se le golpea, es decir, fue un momento pues crítico. ¿Sí? Con el paso del tiempo, los monarcas entendieron que si querían un poder fuerte, no podían compartir su poder con los antiguos señores feudales o los antiguos nobles y tenían que buscar otra alianza. Y esa alianza se iba a plantear entre la monarquía y la burguesía. De tal manera que los reyes hicieron más pequeño su apoyo a los nobles, trataron de fortalecer sus estados, trataron de fortalecer sus reinos, y establecieron como una mayor comunicación con esos grupos burgueses que le podían aportar dinero en momentos de necesidad cuando ellos lo pudieran necesitar. Entonces esos burgueses y esas ciudades empezaron a crecer dentro de esos reinos, y ese crecimiento con el paso del tiempo dio lugar a una nueva forma de pensar y dio lugar a una nueva forma de arte que en lugar de poner el acento, ponerle la tilde en la idea de Dios, como el centro del mundo, va a darle más importancia al ser humano y va a intentar que sea el ser humano el centro del universo. Y de esa manera es como se iniciará el humanismo. Pero como digo, eso ya es otra historia. Bien, y finalmente pues hemos llegado ya al final de esta presentación, y a pesar de que veamos elementos un poco oscuros de la historia, como puedan ser las epidemias o las guerras,
también quiero deciros que de esto normalmente las sociedades salen si son capaces de llegar a un punto de concordia y llegar a un punto de entendimiento para intentar vencer a esa dificultad que se les ha planteado. Y en la mayor parte de los casos salen reforzadas, salen aprendiendo algo. Por lo tanto, de la misma manera que en la Edad Media aprendieron de los errores que habían podido tener, pues nosotros también podemos aprender de todo aquello que nos pase e intentar aprovechar aquellos momentos críticos para intentar ser un poco mejores. Por lo tanto, en estos tiempos un poco más fastidiados, yo os deseo, como digo aquí, mucho ánimo, que sigáis con vuestras rutinas, que ayudéis en casa, que hagáis algo de deporte, que tengáis un ocio variado y que recordad que cada día queda menos para que las cosas vuelvan poquito a poco a la normalidad. Así que mucho ánimo y nos vemos pronto. Hasta luego.